Esto es Colmena High. En breve comenzamos. Listo. Bienvenidas y bienvenidos a Colmena High, este espacio de reflexión y aprendizaje sobre los buenos tratos a las infancias, creado para promover el bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus familias. Mi nombre es Traudy Ávila Schlotfeld y les invito a sumarse a nuestra querida colmena a través del chat en vivo para que juntas y juntos elaboremos la miel de los buenos tratos. Antes de darle la bienvenida a mi invitado de honor del día de hoy, me gustaría recordarles que en el catálogo de la Academia FAI, a la que pueden acceder a través de academiafai.com, ya están disponibles los 6 diplomados. Desde diciembre están disponibles los 6 diplomados para que nos matriculemos alguno de ellos si alguno de ellos nos resulta de suma interés para nuestras profesiones. Rápidamente les digo cuáles son estos 6 diplomados. Están 3 diplomados a tu ritmo: apego, parentalidad y desarrollo de la infancia. El segundo es parentalidad, apego y desarrollo de la adolescencia. Y el tercero es evaluación de competencias parentales, que está recién terminadito el del año pasado, el del 2022. Y los otros 3, que son diplomados en vivo, en línea y en vivo, son salud mental infantil, abordaje multidimensional del trauma complejo, y el último es intervención especializada en el sistema de protección. Entonces, les invitamos con mucha ilusión a que vayan a academiafai.com, busquen en la sección, hay una pestañita que dice catálogo, y evalúen ahí cuál de estas 6 opciones es la que más les conviene para sus profesiones o para su desempeño laboral. Y ahora sí, no olviden seguirnos, por favor, en Spotify. Nos pueden encontrar como @colmenafai, y en las redes sociales en general de América por la Infancia, en Instagram y en Facebook como @América por la Infancia, y aquí mismo en el canal de YouTube América por la Infancia. Muchísimas gracias por estar presentes en esta transmisión. Es ya 5 de enero, estamos a un día en México, no sé si a nivel internacional, pero en México celebramos el 6 de enero, el Día de Reyes, así que me parece un excelente regalo para todas y todas nosotras y nosotros que tengamos este episodio tan hermoso del cual vamos a hablar y les voy a presentar en unos breves momentos. Pero ahora sí, quiero darle la bienvenida a Esteban Gómez Mucio. Muchísimas gracias, Esteban, bienvenido a Colmena Fay y gracias por hacer un espacio en tu agenda. Muchas gracias por la invitación, Traudy. Feliz de compartir un episodio contigo en Colmena Fai. Yo encantada y feliz, es un honor para mí siempre poder escucharte, y yo estoy segura de que muchísima gente que ha tenido la oportunidad de escucharte en algún momento sabe que escucharte es un regalo para el alma, un apapacho para nuestras historias y una oportunidad de aprendizaje, así que gracias por estar aquí. Ahora, les voy a presentar muy brevemente porque Esteban tiene un CV súper choncho, es decir, súper grande, súper abultado, tiene muchísima experiencia en muchas cosas, pero tomé así las cosas, eh, todas son importantes, pero un breve resumen. Esteban es licenciado en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile, es magíster en Psicología con una mención en Psicología Clínica por la misma universidad, y también es doctor en Psicología por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Cuenta con especialización en Teoría del Apego, Terapia Familiar, Videofeedback, Epistemología Clínica, Maltrato Infantil y Trauma Complejo. Es director ejecutivo y fundador de América por la Infancia, co-creador del modelo Odisea de evaluación e intervención parental. Es autor de este libro
Competencias parentales, modelo Odisea, un enfoque ecológico relacional de la editorial Simática, perdón. Cuenta con decenas de publicaciones, casi 40. El último paper publicado hace poquito fue publicado en una revista internacional llamada Developmental Science, que tiene como título Lenguaje y desarrollo socioemocional en la primera infancia, el rol de los turnos de conversación. Y este es el paper, el artículo publicado que da sentido, da origen y organiza el episodio de hoy, que tiene que ver con los turnos de conversación y el desarrollo socioemocional. Así que siéntense, tómense un cafecito, si nos escuchan por el podcast, también llévese ese cafecito o ese tecito o algo que les apapache el alma y regálense este episodio, el número 6 de Colmena Fai, con Esteban Gómez Muzio. Bienvenidas y bienvenidos todos. Y ahora sí, Esteban, pues es hermoso ese artículo, tengo que decirlo, a veces peco como de desbordarme de las emociones, pero de verdad, si tienen la oportunidad de descargar este paper, descárguenlo, es un paper muy bonito que hace referencia no solo a cuántas palabras se hablan en nuestro hogar, sino qué palabras le dirigimos a nuestros hijos y esta sincronía en esta comunicación con nuestros hijos. Pero antes de que nos cuentes un poco sobre eso, hay un concepto muy bonito que me gustaría que nos ayudaras a entender a todas y a todos. ¿Qué es el desarrollo socioemocional? Qué bonita pregunta. El desarrollo socioemocional ha ido tomando relevancia en el ámbito de la investigación y de la enseñanza en las universidades porque en el siglo XX, o sea, el siglo pasado, había una preeminencia del desarrollo cognitivo. O sea, se enfatizaba mucho eso, toda la investigación sobre el coeficiente intelectual, el CI, y parecía que eso era lo más importante que debíamos promover en el ser humano. Eso cambió la forma de educar, eso marcó la forma de criar durante muchas décadas. Pero luego se empezó a entender que en la primera infancia particularmente hay algo que antecede la posibilidad de un buen desarrollo cognitivo, que es el desarrollo social y emocional, por eso socioemocional, de los niños y niñas. Entonces, el desarrollo socioemocional todavía es un campo más reciente que se sigue conceptualizando, que se sigue teorizando, pero que dice relación con cómo los niños aprenden a manejar sus emociones, a reconocer sus emociones, a gestionar sus emociones y particularmente cómo manejan eso en los vínculos con otros, en las relaciones con otros, de ahí lo social y emocional. Em, por lo tanto, tal como se construyen competencias cognitivas, tal como se desarrollan funciones ejecutivas que permiten el aprendizaje académico clásico, se construyen y se desarrollan competencias socioemocionales. Y eso inicia tan temprano como en la gestación. O sea, en la gestación ya se están sembrando aspectos que van a influir muchísimo en el desarrollo socioemocional posterior y en la trayectoria de desarrollo. Entonces hay que entender que esto no es algo estático, no es algo que los niños tienen o no tienen, y si lo tienen ahí queda para siempre igual, inamovible, sino que es algo muy dinámico que va floreciendo y evolucionando a medida que los niños van creciendo. No es algo que se tiene o no se tiene, sino que es algo que se desarrolla en función de las experiencias que los niños y niñas van teniendo con su entorno, particularmente con lo que llamamos sus figuras de apego, pero también con otros tutores de desarrollo, compañeros del desarrollo, que van generando el tipo de experiencias o interacciones que alimentan la evolución, para bien o para mal, de estas competencias socioemocionales. Y ahí, con la doctora Catherine Strasser, hemos trabajado mucho en identificar y proponer cuáles serían estas competencias socioemocionales fundamentales. Y con esto ya voy cerrando esta primera respuesta, que serían tres, creemos nosotros fundamentalmente tres competencias socioemocionales. La cognición socioemocional, que es la que nos permite comprender las emociones y los vínculos. La regulación emocional, que es la competencia que nos permite modular nuestras emociones. Y la comunicación emocional, que es la que nos permite compartir nuestro mundo interno con otros.
Y en esa última parte podremos empezar a hablar sobre la relevancia de la comunicación con nuestros hijos, porque vayan en el catálogo de Academia FAI.com. Hay un curso a tu ritmo que, si no mal recuerdo, se llama Desarrollo Socioemocional y Lenguaje Cotidiano, ¿verdad? Sí, así es. Que también es impartido por Esteban y es un curso de verdad bellísimo, de verdad, se los juro, se los prometo que es un curso muy bonito. Y ahí decían, bueno, tú nos contabas que no les leemos a nuestros hijos o hijas o hijas, ¿no? En el episodio pasado tuvimos antepasado, en el episodio número 4, tuvimos a Mariana Villalobos y ella dijo una frase que me encantó. Así como damos de comer, damos de amamantar, hay que darles de leer a nuestros hijos o hijas. Y Muy de acuerdo con Mariana. es muy triste que no les leamos a nuestros hijos porque pues es que no habla, pues no se comunica, pero es cierto esto que los hijos, nuestros bebés, no se comunican. Para nada, o sea, la investigación ya hace algunas décadas incluso, con los trabajos de Andrew Meltzoff, por ejemplo, muestra que al principio decía desde los 21 días, después no, desde los 7 días, después no, desde los 42 minutos, los bebés ya están comunicándose, están expresando, están compartiendo con su gestualidad, que es una forma de comunicación, usar la gestualidad, el lenguaje gestual. En Chile hay una investigadora muy buena de la Universidad Católica, que es Chamarrita Farcas, la doctora Chamarrita Farcas, que ha dedicado mucha de su investigación a mostrar este lenguaje gestual de los bebés, cómo los bebés usan gestos para conectar y compartir con otros y expresar y comunicar sus necesidades. Toda la teoría del apego habla de cómo los bebés comunican sus necesidades a través de conductas de apego. Y esas conductas tienen valor de mensaje. Mucho antes de que aparezca el lenguaje verbal, hay un lenguaje gestual, hay un lenguaje corporal que está siempre comunicando. Hay investigación que muestra cómo las madres, los padres, las figuras de apego que entienden esto y que se involucran en turnos de ida y vuelta, turnos de vocalizaciones, antes de que sean palabras propiamente tal, vocalizaciones, o sea, cuando lo ve hacen oh, y el adulto ve eso y le hace y se inicia una danza de ida y vuelta en sonidos, vocalizaciones. Si a los 4 meses eso sucede, es predictor del desarrollo de la seguridad en el apego al año, es predictor del desarrollo de la empatía, es predictor del desarrollo socioemocional mucho tiempo después. Entonces, parece ser que entender que los bebés están comunicando desde el día que nacen es fundamental. Y decías un término que resalto, que es el de la seguridad. Y si ustedes van y buscan en este libro, en el libro de Esteban, Competencias Parentales, van a encontrar que hay 3 propiedades fundamentales de los buenos tratos, al menos 3. 1, la seguridad, que es de la que acabas de hablar, la seguridad en los vínculos. 2, la organización. Y 3, el ritmo. Y dentro de esta seguridad, dentro de la organización y del ritmo, encontramos estas idas y vueltas de manera sincrónica de las que tú nos estás hablando en la conversación o la interacción con nuestros bebés, ¿cierto? Exacto, estas 3 propiedades, seguridad, organización y ritmo, las vamos a mirar en todas las interacciones. Bronfenbrenner hablaba de que los mecanismos del desarrollo son los procesos proximales, o sea, cercanos al niño, los que el niño o la niña vive de cerquita, de cerquita. La lactancia es de cerquita, la lectura de cuentos es de cerquita, el juego cara a cara es de cerquita, el momento de la muda es de cerquita, el momento del baño es de cerquita. Todos esos son momentos de interacciones cotidianas donde ocurre la magia del desarrollo. Procesos proximales le llamaba Bronfenbrenner a eso. Y entonces va a ser clave en cada uno de esos procesos proximales, en cada una de esas interacciones. La lectura de cuentos es una de ellas. Las conversaciones cotidianas desde vocalizaciones, o sea, anteriores a las palabras, es otro de los ámbitos de proceso proximal. Va a ser fundamental que en todos esos procesos proximales estemos atentos a poder producir estas 3 condiciones: seguridad emocional, organización de la experiencia y ritmo. Y dentro del ritmo, la propiedad determinante que conecta con las otras 2, de seguridad y organización, es la sincronía.
que es uno de los aspectos fundamentales de toda esta línea de investigación que estamos llevando en el laboratorio de innovación y neurociencias relacionales de FAI. A mí me encanta ese término porque además yo lo conocí, yo no soy psicóloga, pero lo conocí por Ruth Feldman y todas estas cosas que hace tan maravillosas y tan exquisitas. Pero bueno, antes de divagar, vayámonos a la relación que guarda el lenguaje con el desarrollo socioemocional. Más allá de que sean más inteligentes, a mí no me gusta cuando, por ejemplo, dicen, ay, dales de mamar a tus hijos o amamanta a tus hijos porque son más inteligentes. Pero más allá de que se hagan más inteligentes, ¿por qué es importante comunicarnos con nuestros hijos e hijas? Mira, hay toda una línea de literatura muy sólida respecto a la relación que hay entre el lenguaje cotidiano que dirigimos a los niños, o sea, hablarle, ¿eh? Hablarle, el baño del lenguaje, eh, la cantidad de palabras que los niños escuchan dirigidas a ellos, no que se hablan en el ambiente, sino que dirigidas a ellos, cada día, desde que nacen, incluso desde antes, desde que están en el vientre de la madre, que se les hable. Hay una relación muy predictiva de ese baño de lenguaje los 3 primeros años y el desarrollo cognitivo posterior, el coeficiente intelectual, el vocabulario expresivo, el vocabulario comprensivo, las funciones ejecutivas, todos esos aspectos de desarrollo cognitivo, desarrollo del lenguaje, estaban muy estudiados. Pero la relación entre el lenguaje cotidiano y el desarrollo socioemocional prácticamente no estaba estudiada. O sea, hay muy poca investigación en ese cruce. De ahí que vino la novedad de nuestro estudio, porque nosotros cruzamos de lo que se sabía que favorece el desarrollo cognitivo de los niños y el desarrollo vocabulario de los niños, cruzamos a, bueno, ¿qué pasa con este mecanismo del baño del lenguaje y el desarrollo socioemocional? O el desarrollo socioemocional solo necesita abrazos y besitos, ¿ya? Porque también hay mucha investigación que dice cómo la calidez materna fundamentalmente, que es lo que está más estudiado, ahora más reciente también se ha hablado de la calidez paterna, pero la calidez materna es lo que tiene más investigación, predice el desarrollo socioemocional. Entonces eran como dos mundos separados, ¿ah? Hablarle a los bebés predice su desarrollo cognitivo. Abrazar a los bebés predice su desarrollo socioemocional. Y no se habían hecho cruces entre esos dos mundos. Entonces de ahí que viene esta pregunta fundacional hace ya 6 años atrás, 7 años atrás, que dio origen a mi tesis doctoral, que fue, bueno, qué pasa con este mecanismo del lenguaje cotidiano, del baño del lenguaje y el desarrollo de las competencias socioemocionales, ¿ah? Un dato muy interesante sobre el lenguaje, sobre este baño del lenguaje en la primera infancia, es la brecha de las 33 millones de palabras, ¿ya? Es muy impresionante esa investigación que inicia con Hart y Risley el año 1995, en que descubren que según nivel socioeconómico los niños escuchan muchas más o muchas menos palabras, ¿ya? Entonces ellas encontraron que los niños de nivel socioeconómico bajo, más desfavorecido económicamente, con baja escolaridad materna, etcétera, escuchaban 33 millones menos de palabras los 3 primeros años de vida que los niños de nivel socioeconómico alto, ¿ya? O sea, ¿cuántas palabras se le dice a un niño según el nivel socioeconómico en el que le toca nacer? Y eso marca una tendencia enorme. Imagínate lo que es para el cerebro de un bebé que está haciendo conexiones según las experiencias cotidianas que tiene, escuchar, o sea, recibir 33 millones menos de estímulos verbales, 33 millones menos de puntos de estimulación de lenguaje, de concepto, de idea, 33 millones menos. Es muchísimo. Y esa brecha se asocia luego a otras brechas en otros ámbitos, por ejemplo, desempeño académico en la escuela. Por ejemplo, incluso eh, ingreso económico en la vida adulta. O sea, una brecha que se instala los 3 primeros años de vida que luego perdura en muchos otros ámbitos del desarrollo. Entonces, un objetivo fundacional que hubo desde ese trabajo fue reducir la brecha de los 33 millones
de palabras, o sea, que sea menos. Traducido de otra forma, decirle a todas las madres, a todos los padres, a todos los cuidadores, hablen con los bebés. Hablarle a los bebés desde que nacen. Hablarle a los bebés importa. No tengamos crianzas silenciosas, ¿sí? Porque el lenguaje, el baño del lenguaje es necesario. Es necesario hablarle a los bebés. El cerebro de los bebés se ilumina en las conversaciones. Incluso antes de que puedan entenderlas, se ilumina. Se están produciendo redes neurales. Ahora, esa investigación hablaba fundamentalmente del efecto que tiene el baño del lenguaje en el desarrollo cognitivo. El aporte que nosotros estamos haciendo es decir, eso también importa para el desarrollo socioemocional. Y hablar sobre, tú nos dices, importa que les hablemos a nuestros hijos, pero ¿qué características debe de tener este lenguaje para que impacte positivamente en la iluminación de estas redes neuronales? Esa es una pregunta que todavía está en desarrollo en la investigación. Es una pregunta de frontera, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son las características? Nosotros fuimos algo más básico, Traude. Partimos desde la cantidad de palabras, partimos desde variables estructurales, no cualitativas, sino que cuantitativas. O sea, dijimos, a ver, vamos a lo más básico, cantidad de palabras. ¿Cuántas palabras se le dirigen a un niño? Y encontramos que en Chile, en nuestra muestra, eh, a los 18 meses se le da en promedio 1.200 palabras. ¿Ah? Aparecen 1.200 palabras, escuchan los niños en su ambiente por hora. 1.200 palabras por hora. Lo cual en nuestra muestra es comparable con otras muestras internacionales. O sea, en los bebés chilenos no es que reciban menos cantidad de palabras que bebés de otros países, ¿ya? Salvo algunas muestras muy puntuales, en general encontramos que se asemeja, ¿ya? También encontramos que es más o menos estable la cantidad de palabras que se le dicen a los bebés entre los 18 meses y los 30 meses. Pero sí encontramos que la cantidad de turnos de conversación en la muestra chilena era menor que otras muestras a nivel internacional. O sea, una cosa es cuántas palabras le dices a un bebé y otra cosa es si estás haciendo un monólogo o estás haciendo una conversación. Entonces, al parecer, hay que comparar con otras muestras en Latinoamérica, pero sería interesante pensar que en nuestra cultura de crianza, el adulto puede que le hable muchas palabras a un niño, pero es en modo monólogo. Te callas y me escuchas. Entonces, eso nos llevó a otra pregunta. Ok, decirle palabras a los bebés. ¿Importa? Sí, importa. Encontramos que la cantidad de palabras importa. Produce una relación. Mientras más palabras los adultos le decían a un bebé, mejores indicadores de desarrollo socioemocional encontramos. Pero luego dijimos, pero eso podría ser un monólogo. Entonces la segunda propiedad es turnos de conversación. Esa es la segunda propiedad. O sea, ¿cómo usas esas palabras? Son 1.200, pero es distinto decir 1.200 por hora hablando solo a que haya 1.200 con espacios de ida y vuelta, donde el niño puede decir algo, ¿ya? Y encontramos entonces que eso también se asociaba muy fuertemente al desarrollo socioemocional. Y entonces dijimos, a ver, bueno, testemos cuál importa más, la cantidad de palabras o los turnos. Y hicimos algo que se llama una regresión lineal jerárquica por pasos, y lo que encontramos es que los turnos de conversación predicen por sobre, ¿ya?, el efecto de la cantidad de palabras. O sea, más allá de la cantidad de palabras, lo que más importa es que esas palabras tengan la forma de un ida y vuelta, que sean palabras que dejen un espacio para el otro, ¿ya? Y hasta ahí vamos en que cantidad importa, pero importa incluso más que esa cantidad esté organizada como turnos. Y por supuesto que ahí surgen muchas preguntas que los investigadores nos estamos haciendo. Bueno, además de eso, el tipo de palabra, ¿ya? Y ahí hay ya algunos estudios que están mostrando que es todavía más poderoso el efecto cuando
en esos turnos las palabras que se están usando son palabras mentalizantes o palabras de vocabulario emocional. O sea, cuando esas palabras le están dando un concepto emocional al niño, a la niña, que le permita entender sus emociones, que le permita nombrar lo que está viviendo, el efecto sobre el desarrollo socioemocional es aún mayor. Cuando esas palabras están utilizando la forma de lenguaje mentalizante, o sea, lenguaje de hipótesis, ¿será que te está pasando esto? ¿Será o será esto otro? Eso es una invitación a que el niño explore. Bueno, ¿qué me está pasando? Me están dando opciones, no me están diciendo con certeza esto es así, sino que me están diciendo, mira, yo pienso que podría estarte pasando esto, pero explóralo tú. Entonces hay una invitación a practicar sus competencias socioemocionales. ¿Hay alguna investigación que dice que, que en esa cantidad de palabras que adoptan formas de turno de conversación, si el tipo de palabras que se usa es palabra mentalizante o etiqueta emocional, o sea, vocabulario emocional, el efecto es aún mayor? Pero hasta ahí es donde llega la investigación sobre el lenguaje y desarrollo socioemocional, que hay muchísimos más aspectos que conocer de este campo que recién se está abriendo. Fíjate que mientras decías eso recuerdo un artículo justo de Ruth Feldman que a mí me gustó y que fue una bomba en mi cerebro, porque en su laboratorio analizaban esto de qué tan integradas estaban las distintas circuitos neuronales del cerebro parental. Este cerebro parental que se configura en la interacción cotidiana con nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, ellos demostraron con una serie de de registros, digámoslo así, que aquellos padres que tenían mayor coherencia en la red de la empatía, en la red del espejo, en la red de la teoría de la mente, estos padres tenían hijos en edad escolar que tenían mejores herramientas emocionales. Y eso me lleva a pensar en lo que acabas de decir justamente, esto de los turnos de conversación, el lenguaje mentalizante, que habla mucho sobre cómo están coordinadas estos circuitos neuronales en el cerebro Del para los adulto, padres, ajá, claro, y que así es. predicen el desarrollo socioemocional de los niños. Absolutamente. Y nosotros ahora estamos procesando los datos de un tercer estudio de seguimiento. Hicimos un estudio a los 18 meses, el de los bebés tenían 18 meses cuando empezamos nuestro estudio. Luego a los 30 meses, o sea, ya tenían 3 años, ¿no? Al año y medio, a los 3 años. Y ahora terminamos un tercer estudio a los 77 meses. O sea, los niños ya tienen entre 6 y 7 años y están en la escuela. Los mismos niños, son los mismos niños, un estudio longitudinal. Y estamos encontrando que efectivamente estos turnos de conversación siguen siendo predictores, o sea, lo que sembraste a los 18 meses en términos de este ida y vuelta, de permitir el espacio para la mente del bebé, para que el bebé, porque en el fondo un turno es un indicador que tiene toda una estructura teórica muy compleja. Uno puede teorizar mucho de qué es lo que está ocurriendo cuando decimos turno. O sea, te dejo un espacio, habilito un espacio para que tú aparezcas. ¿Sí? Y eso implica todo un modelo mental del adulto que valora eso, que le da valor a eso. O sea, si yo le pregunto algo a mi bebé, tengo que esperar su respuesta, aunque se demore, sin interrumpirlo. Si yo tengo en mi mente un modelo en el que, no, mi bebé tiene que hacer lo que yo digo y yo soy el que sabe y el que tiene que imponer la verdad, no va a haber espacio para el otro, ¿no? Va a haber monólogo. Puedes hablar más, puedes hablar menos, eso de todas maneras produce un efecto, es mejor que hables más. Pero, ¿qué pasa si ese hablar más tiene una propiedad hostil, tiene una propiedad controladora? Ahí el efecto es más dudoso que hay un efecto positivo. Cuando hay turnos, no es que lo estemos midiendo directamente, pero uno puede inferir una serie de cosas, ¿cierto? Un adulto que produce el turno está produciendo un espacio para que aparezca el mundo del bebé. Está permitiendo que el bebé pueda explorar por sí mismo, está favoreciendo la autonomía, está permitiendo que el bebé pueda entrenar, pueda practicar estas competencias de cognición socioemocional, regulación emocional y comunicación emocional. Son las tres. Las tres. No es solo comunicación lo que está pasando ahí.
¿ah? Porque en el turno yo capto la atención de mi bebé. ¿Ah? Lo invito a una conversación. Para que se produzca el turno, el bebé también tiene que participar. Pero ojo, tienes que lograr que participe, si no, no hay turno. ¿Ya? Entonces, si hay turno, quiere decir que ese bebé se animó a participar. Y que está diciendo, ok, me involucro en esta interacción y hago mi parte. Digo, da, 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 da. Y te entrego eso para que tú hagas algo de vuelta. Y estoy atento a qué vas a decir de vuelta para... Y los bebés, de hecho, es fascinante porque cuando entran en la dinámica de turno, porque tenemos videos en que grabamos a los bebés con los adultos, y uno ve, observa estos videos y ves que los bebés están muy atentos al adulto. Entonces, ellos dicen, da, 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 yo, y luego quedan esperando y mirando al adulto. Y entonces el adulto le dice, oye, sí, qué lindo lo que hiciste. Ta, ta, ta". Y ellos en ese momento están en silencio, esperando que el adulto termine su arco de palabras. El adulto termina el arco de palabras y hay como una especie de, ok, te toca a ti, y el bebé capta eso. Ahí todavía no hay comunicación propiamente tal, sino que en ese momento el bebé está descifrando, está en la cognición socioemocional, está descifrando cuál es el indicador que me da el pase a mí, ahora me toca a mí. Entonces está practicando esto que implica, son las bases de la mentalización y la empatía, de cómo interpreto los indicadores emocionales en los vínculos. ¿Mm? Y Entonces, la verdad es ahí, que el concepto turno es fascinante. Perdón, Trau. sí, a mí me encantó, por eso vayan a Academia FAI y busquen digamos, esta invitación, comerse una rebanada de un pastel enorme y muy delicioso que es el curso de Esteban con desarrollo socioemocional y lenguaje cotidiano. Si no mal recuerdo, hay un segundo curso con una doctora que creo que fue tu. Sí, doctora Katia Strasser es la coautora, es la investigadora con la que hicimos este trabajo. Ella se centra más en el lenguaje. Sí, y es que uno puede pensar que estos tres pilares de los buenos tratos, seguridad, organización y ritmo están ahí presentes en todo lo que nos has dicho en los últimos minutos respecto a que el niño se siente parte, o sea, se siente visto, se siente validado, puede predecir que el otro está esperando y entonces esa predictibilidad nos da, por un lado, la seguridad, por otro lado, la organización, pero nos hace conscientes del ritmo que tengo con mi cuidador o con mi cuidadora, ¿cierto? Sí, la propiedad del ritmo es muy bonita, ¿cierto? Como la musicalidad. Hay un investigador que se llama Colin Trevarten que ha investigado mucho esto. Él está fascinado con el aspecto musical del desarrollo mental. Y entonces está estudiando eso, el ritmo, la melodía en la interacción, las propiedades musicales de los vínculos. ¿M? Y cómo esas propiedades musicales, cuando hay más armonía musical y sincronía rítmica, el cerebro florece mejor. Hay más salud mental. Los bebés tienen mayor bienestar, no solo en términos del futuro, sino que en el presente. Entonces, desde una perspectiva de enfoque de derechos de la niñez, es muy importante la propiedad del ritmo. Yo he planteado que cuando no hay sincronía, cuando el ritmo del adulto violenta el ritmo del niño, por exceso o por defecto, en el fondo ahí está habiendo maltrato. ¿Mm? Desde la experiencia subjetiva del niño se vive como maltrato. O sea, o por un lado puede ser maltrato en términos de se rompe mi ritmo y se me violenta, se me exige otro ritmo para el que no estoy preparado, para el que no estoy listo. O por otro lado, no se me acompaña y se me abandona, se me deja solo en mi música. ¿Eh? Llegué a tocar a la orquesta y no había nadie, me dejaron solo. ¿Mm? Entonces, a mí me fascina esto porque yo también tengo un corazón de músico y he tocado varios instrumentos, incluyendo el violín. Y el violín eh, eh, puede ser un solista, pero en realidad yo lo que más disfrutaba era ser parte de una orquesta. Y la sensación, para los que no han tocado en una orquesta, la sensación cuando estás dentro de una orquesta, porque uno puede escuchar una orquesta desde afuera y es maravilloso, pero estar dentro de una orquesta es una sensación espiritual, o sea, es una sensación como de que tú eres parte de una colmena, eres parte de un enjambre que está construyendo algo colectivamente.
Y cuando cada uno hace su parte, cuando todos han estudiado bien la partitura y han practicado la afinación y están atentos al director, que es el que va marcando el ritmo, o la directora que va marcando el ritmo, que dice, ahora entras tú, y todo eso se logra bien, o sea, una orquesta se afiata en la sincronía, en el encuentro de ritmos, de volumen más fuerte, más despacio, ¿ah? Se produce una sensación muy gloriosa, o sea, una sensación muy, 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 muy bonita, se siente muy bien. Eh, a diferencia de, por ejemplo, porque también tuve ensayos en que nadie había estudiado la partitura, todos estábamos desafinados, nadie pescaba al director, y era espantoso. O sea, sonaba muy mal todo, todo desafinado, todo a destiempo, y era una sensación como, no, eso no iba ahí, y lo otro, y todos se tensionaban. Entonces, cuando hay sincronía y encuentro, y en el encuentro nos sentimos bien. Cuando se rompe el ritmo, y por eso la propiedad de los turnos de conversación es tan importante. Para que haya un turno, tiene que haber un respeto a los ritmos. Sin respeto de ritmos no hay turno. Mientras hablabas acerca de las orquestas que nadie estudió y es catastrófico, recordé haber visto un ejemplo en un video, creo que fue en Academia FAI, que decía, bueno, se rompen estos ritmos, se rompe esta sincronía, pero el director de orquesta está ahí como para decir, y hay un video de un director que dice, no, 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 no. Aquí cada quien va por su lado, retomemos, vamos a reiniciar y todos entramos al mismo, digo, no al mismo tiempo, sino en el tiempo en el que nos toca a cada uno. Y es muy bonito saberlo. Es hermoso el ejemplo, ¿cierto? Porque uno podría decir, bueno, ¿cómo recuperamos la sincronía y quién tiene la responsabilidad última? Porque ahí el director tiene la responsabilidad última de marcar el tiempo. ¿A qué tiempo tenemos que entrar? Podemos entrar distintos, ¿cierto? El timbal entrará en un momento, los chelos entrarán después, la flauta traversa tiene su momento, el oboe, pero no es que cada uno pueda entrar como le dé la gana, sino que tiene que haber una forma de entrar que es armoniosa, que respeta cuándo me toca a mí y cuándo te toca a ti. Entonces también es un ejercicio de civilidad, es un ejercicio de vida cívica, de cómo convivimos en la polis, cómo convivimos en la ciudadanía, ¿cierto? En que somos parte de una sociedad en la que no podemos hacer cualquier cosa cuando nos dé la gana en cualquier momento. Ojo con eso, ¿ah? La crianza respetuosa no significa que los niños puedan hacer cualquier cosa cuando les dé la gana, de cualquier manera, pasando a llevar a los demás, porque ellos tienen derechos. Esa es una muy mala forma de entender lo que estamos diciendo desde la crianza respetuosa o la educación respetuosa. Porque es muy importante que aprendamos a convivir con los demás y tan importante como que se respeten mis derechos es que yo también entienda que los otros también merecen respeto de sus derechos. Para eso tengo que aprender a coordinarme con los otros. Entonces va a ser muy diferente que yo diga, bueno, ¿cómo hacemos cuando tienes 6 meses? No, pues ahí tú no le pides que respete los ritmos de los demás. Ahí tú estás sembrando y sembrando y sembrando la experiencia de ser respetado. De eso se trata el primer año de vida. El primer año de vida es la experiencia de ser respetado. Pero ya el segundo año, tú empiezas a decir, pero fíjate que también existen otros en esta partitura, otros que tienes que ver, otros que tienes que escuchar, mientras seguimos sembrando la experiencia de ser respetado, ser respetado. Luego ya al tercer año tú empiezas a enfatizar más el mensaje. No, 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 espérate. Hay ciertas reglas de coordinación con tu entorno y tienes que aprender a manejarlas, porque si no, ¿cómo vas a convivir con otros? No se trata solo de ti. Y eso les cuesta muchas veces a los niños, pero es algo que hay que guiar. La crianza respetuosa no es mi hijo es el único que importa. Esa sería una visión súper destructiva para la humanidad, ¿sí? Entonces, en los primeros años siempre la experiencia de ser respetado, pero luego lo guío a respetar a los otros también. Y ojalá todos los padres hiciéramos eso con nuestros hijos, ¿cierto? Primero la experiencia fundacional de sentirte respetada para que luego lleves eso hacia otros, a la conducta prosocial, o sea, la que va hacia los demás, la que respeta a los demás, la que cuida a los demás. Fuiste cuidado, ahora te toca cuidar. Fuiste respetado, ahora te toca respetar. Fuiste escuchado, ahora te toca escuchar.
Y ahí es donde los turnos, en el fondo, son la molécula estructurante de la democracia. ¿Mm? Justo te iba a decir eso, o sea, lo que aprendes en los turnos de conversación, más allá de este lenguaje o del desarrollo cognitivo, dentro del desarrollo socioemocional está este respeto, esta pausa, que también viene en tu libro, vayan y lean por favor el libro completo, hablan de la crianza lenta, ¿no? Esta necesidad de ir en contra de la vorágine del capitalismo en el cual estamos inmersos tan abusivamente, pero también les da esta oportunidad, todo lo que tú nos decías que da oportunidad de hacer muchas teorías respecto a qué significan con evidencia científica estos turnos de conversación, tiene que ver con esto de darle la oportunidad a nuestros hijos de zambullirse en la sociedad. Tú decías, bueno, es que deben de saber respetar a los otros, pero también digo, sí, respetar a los otros, pero también es una oportunidad de respetarse ellos, porque si tú les das a tus hijos que hagan lo que quieran, que no hay normas y no hay reglas, eso es una violencia muy grande para ellos o ellas o ellos o ellas, pues porque no entran, no tienen cabida, son rechazados, el mismo sistema los va marginando. Entonces, si podemos, resulta que ya llevamos 30 minutos y parece que fue hace un segundo, pero si podemos, hagamos el ejercicio de ir con nuestros bebés. Si son de los que piensan, es que no, ¿para qué les hablo si ni me entienden? Háganlo como un regalo para ustedes. Se siente re bonito que tu bebé te sepa predecir, que puedas interactuar. Se siente muy bonito. Hagan el ejercicio si no creen que no les entienden, pero que ya está demostrado que sí nos entienden, y que sí son capaces de tener estas relaciones comunicativas preverbales. Háganlo como un regalo para ustedes, un regalo Sí. para ustedes el ir y tener estos momentos de conversación con sus hijos, con sus bebés, más bien, ¿cierto? Sí, qué bonita la invitación, Traudy, que la comparto plenamente. Y tal vez para clarificar el punto de si entienden o no entienden el concepto abstracto. Eso es evidente, no entienden el significado conceptual, cognitivo de las palabras que estás usando. Si para eso van a necesitar dominar el lenguaje y les va a tomar varios años desarrollar vocabulario, entender distinciones semánticas. Entonces, no es que ustedes estén delirantes si dicen, es que no me entienden. No, cognitivamente, conceptualmente no te entiende, pero hay algo que capta en eso, hay algo que descifra. ¿Sí? Hay algo que descifra en ese mensaje, hay algo que su cerebro lo que está haciendo en esos primeros meses, Traudy, es captar cosas muy básicas de la estructura gramatical. Por ejemplo, cuándo inicia una palabra y cuándo termina, aprender a distinguir las palabras. Y en cada idioma eso es diferente, ¿ah? Tienen puntos de inicio y puntos de término distintos. En inglés, en alemán, en coreano, en árabe, en italiano, en ruso, en español, es distinto. Esa melodía, la musicalidad de los idiomas es diferente. Entonces, en cada cultura los bebés tienen que aprender a decir, bueno, ¿en qué cultura me tocó nacer? ¿Cuál es el lenguaje y cómo descifro eso? Necesito practicar. Necesito que me estén ofreciendo palabras para yo ir musicalmente trazando cuándo inicia, cuándo termina una palabra, cuándo inicia una frase, cuándo termina una frase, y sujeto predicado, todas esas reglas gramaticales el bebé las está escuchando cuando tú le hablas. Pero además hay toda una tonalidad afectiva que rodea el lenguaje que tú usas. Y esa tonalidad produce un envoltorio afectivo de la psique del bebé, de la vida mental del bebé. Entonces, efectivamente, esas son propiedades que el bebé sí puede descifrar y sí está recibiendo. Está recibiendo el mensaje de si es amado o no, por cómo se sienten las palabras, por la cantidad de palabras, por la estructura gramatical de las oraciones, cómo inician y cómo terminan, qué tono emocional las acompaña. Y además hay una correlación temporal entre la palabra que tú eliges
y la experiencia que está ocurriendo. ¿Mm? Se ha visto que uno usa más ciertas palabras en ciertos lugares de la casa y en cierto tipo de rutinas. O sea, por ejemplo, al mudar, tú vas a usar palabras que tienen que ver con eso. Tú dices pipí, dices caca, dices guatita, dices potito, dices, ¿sí? Vas usando pañal, muda, ¿ah? Uy, te hiciste caquita, ya vamos a limpiar aquí. Y estás usando esas palabras en ese contexto. En el contexto de alimentación, tú vas a decir, uy, tenías hambre, mira los alimentos que te preparé. Y el bebé va asociando un lugar, una actividad, con palabras que tú estás usando. ¿Ya? Si eso no sucede, o sea, si todas esas actividades se hacen de forma silenciosa o con instrucciones monosilábicas, siéntate, come. Hay un empobrecimiento de como este campo de entrenamiento, este campo de práctica que el bebé necesita. ¿Ya? Entonces todavía no puede descifrar la semántica de lo que está ocurriendo en esa conversación. Pero hay muchos otros elementos que sí está pudiendo descifrar, que configuran un sentido comunicativo. Entonces puede captar el sentido, si bien todavía no puede descifrar el significado, pero necesita pasar por el sentido para llegar al significado. Y necesita pasar por el significado para llegar a los matices y las abstracciones, que es lo que va a venir después. Entonces, por eso hay tanta falla después en la adolescencia de pensamiento abstracto, conceptualización, síntesis, análisis, relaciones conceptuales. O sea, en Latinoamérica las pruebas de aprendizaje en la etapa escolar y particularmente en la adolescencia son muy desastrosas. La mayoría de los adolescentes no está comprendiendo lo que lee, no está pudiendo realizar análisis y síntesis, y eso no es algo que, bueno, sucede a los 15 años, es algo que se empezó a construir el día que nacieron. ¿Mm? De verdad, sí, habemos muchos que nos cuesta entender lo que nos están preguntando y tiene que ver con esta crianza silenciosa que se vive como una crianza muy maltratante. Oye, Esteban, antes de ir a la última sección de Colmena Five, me gustaría que nos contaras un poco, ya nos dijiste, más bien solo como para encapsularlo o concentrarlo en una respuesta concreta. Hay, dependiendo del nivel socioeconómico, unos niños reciben más o menos 33 millones de palabras, ¿cierto? Ahora, hay algunas mamás que dicen, mi hijo no habla o mi hija no habla. Tiene un problema de lenguaje o a veces les dicen, tienen autismo porque hay tantas palabras a tal edad que debería de decir y pues que de las 200 palabras solo dice 50 o de las 50 palabras solo dice 5. Eh, toda esta carencia en el lenguaje, carencia en las interacciones con las otras personas cuidadoras, ¿resultan en el autismo o se pueden explicar por estas faltas de oportunidades de conversar a través de los turnos de conversación con nuestros hijos, hijas o hijas? Sí. El origen del autismo y en general del todo el rango que llaman TEA hoy día sigue siendo un tema de investigación, ¿sí? ¿Cuánto es código genético? ¿Cuánto fue gestacional? ¿Cuánto es de experiencias e interacciones? Yo creo que algo que hemos tratado de evitar en los últimos años mucho es que las madres se sientan culpables de como haber producido por lo que hicieron o no hicieron o dejaron de hacer el autismo en los niños. También está habiendo un sobrediagnóstico de TEA. Se ha vuelto un tema muy de moda en el fondo. Incluso hay personas como que quisieran ser TEA porque parece que los hace especial o diferente. Em, y hay que entender que es una condición que hace más difícil vivir, ¿ya? No, yo no quiero como que entremos a idealizar el autismo ahora, ¿no? Como que fuera algo maravilloso y fácil y em, que le tratemos de encontrar el aspecto humano
y que recordemos eso. Hay una persona detrás del diagnóstico. Estoy 100% de acuerdo. Y es parte de nuestra filosofía institucional. Que veas al niño, que veas a la niña, que entiendas su mundo, que aprendas cómo acompañarlo, que la sociedad sea más sensible, respetuosa, tolerante, diversa, 100%. Pero que de ahí a como pensar que la vida es más fácil para un niño con autismo o que solamente se trata de una condición como distinta, nada más. No, es difícil vivir con autismo y es difícil para una madre criar un hijo con autismo, es difícil para un padre vincularse, es difícil para los hermanos relacionarse, jugar con un niño con autismo. Se requiere apoyo profesional, se requiere apoyo comprensivo, se requieren recursos para eso. Ahora, es cierto, y esto sí lo quiero subrayar, que en el autismo hay temas con la comunicación. Eso está muy estudiado desde hace mucho tiempo. Y que hay un riesgo, eso es lo que quiero mostrar. Hay un riesgo para el maltrato, ah, que son niños que están en más riesgo de ser maltratados por sus padres, cuando son padres que no comprenden lo que le pasa a sus hijos, cuando son padres que se desesperan, cuando son padres que están muy estresados por la crianza con un hijo con autismo, hay más riesgo de que se llegue al maltrato. Por eso necesitan mucho apoyo esos padres, particularmente. Pero también hay un riesgo de, dado que este niño tiene más dificultades en la comunicación y puede tender, por ejemplo, a ser más silencioso en las interacciones, hay un riesgo de que los padres se desinvolucren en este baño de lenguaje. Hay un riesgo que se desinvolucren en estos turnos de conversación. Imagínate si eso pasa con un bebé que no tiene autismo, imagínate con un bebé que va en esa dirección, que va en ese camino. Entonces, ahí yo creo que es súper importante crear conciencia. Nosotros en FAI estamos trabajando con la Fundación Lena de Estados Unidos, que se dedica a esto, que tiene programas especiales para esto. Eh, Tanto en Estados Unidos, en Washington hay una sede y en Madrid está la otra. Nosotros visitamos hace poco la sede de Madrid, estuvimos compartiendo con el equipo, conociendo su trabajo. Es fascinante todo lo que hace la Alexander Graham Bell, también muy, muy en línea con todos estos temas, y la Fundación Lena en Estados Unidos también con todos estos temas. Vamos a presentar con la Fundación Lena un artículo, una ponencia en el Congreso Mundial de Salud Mental Infantil en Irlanda el próximo año, para crear conciencia sobre esto, cómo los turnos de conversación se asocian a la salud mental infantil. Son predictores del desarrollo socioemocional, que es la base de la salud mental infantil. Entonces, eso es para toda la población, pero si ahora piensas ese principio aplicado a niños con autismo, es aún más importante que los padres no se desinvolucren del lenguaje cotidiano, no se desinvolucren de los turnos de conversación, que puedan tomar conciencia de que la dinámica los lleva a la desconexión en el lenguaje y eso es algo que hay que combatir. Porque si los turnos de conversación son positivos para todos los niños y niñas, son aún más positivos para los niños que lo necesitan más. Y en este caso, los niños con autismo, 100%. Totalmente de acuerdo. Y bueno, por si se perdieron el episodio número 3, vayan a Spotify, busquen @colmenafy o en el canal de YouTube busquen como @América por la Infancia, el episodio 3, en el que hablamos sobre crianza y neurodiversidad con la psicóloga Gabriela Leoni. Un episodio muy lindo. Así que vayan y acompáñenos a reflexionar sobre la condición del espectro autista. Y ahora sí, generalmente les recomendamos un libro y generalmente les pregunto a mis invitados qué libro nos recomiendan, pero por si mi invitado decidiera no recomendar su libro, que sería poco probable, pero existe la posibilidad, yo les invito a que consigan este libro que se llama ¿Cómo, Esteban? Sí, competencias parentales. Es un buen libro, sí, sí lo recomiendo. Es un muy buen libro, de verdad. Muy bien organizado, muy bien escrito, con temas muy importantes a considerar que generalmente no tomamos en consideración. Como una pequeña invitación a los turnos de conversación se encuentra en este libro, y así que consíganlo desde Editorial Simática.
Sí. en la sección de apego, creo que, y lo pueden conseguir en libro-medio Odisea.com. odisea.com. Entonces, vayan y además en esa página web, además del libro, pueden también solicitar una sesión terapéutica con Esteban, que también hace acompañamiento terapéutico. También pueden encontrar estos grupos de estudio, si no mal recuerdo también. Así que vayan y échense un clavado en libro-medio odisea.com. Y ahora sí, vamos a la sección última de esta conversación. ¿Estás listo, Esteban? Sí, vamos. Va. Entonces, les recuerdo por si no han ido y no han escuchado esta Colmena Fi. En esta última sección, de lo que se trata es que nuestro invitado recibe una palabra de un banco de palabras y lo va a relacionar con otra palabra, otro concepto que es buenos tratos. Y entonces la palabra que le toca a Esteban es bidireccionalidad. ¿Cómo se relaciona esto con los buenos tratos a las infancias? Está muy bonita esa pregunta. Para mí, la bidireccionalidad se relaciona con los buenos tratos a través de la sincronía. O sea, entender que hay algo que va de ida, que se ofrece, y hay algo que se recibe. Y cuando se logra la sincronía, o sea, la coordinación entre lo que se da y lo que se recibe, entre lo que necesito y lo que el otro necesita, entre lo que yo puedo ofrecer y lo que el otro me puede ofrecer, cuando se da una coordinación en múltiples niveles, ¿ah? Es una coordinación emocional, cognitiva, narrativa, relacional, gestual, corporal, en el espacio, de actividades. Cuando hay un encuentro entre tu mundo y mi mundo, se produce la experiencia del buen trato. Entonces entender que damos, pero también recibimos, que recibimos, pero también damos, nos lleva a otra propiedad, Traudy, de los buenos tratos, que es el hacernos responsables. Estoy pensando entre adultos particularmente, el hacernos responsables por nuestra parte en los buenos tratos, ¿sí? Y no solo siempre estar esperando recibir buenos tratos, sino que también entender que nosotros somos responsables de ofrecer buenos tratos. Hoy día hay una cultura muy fuerte de exigir que no me dañen, pero veo poca reflexión respecto a quienes he dañado yo. O sea, como que hubiese una especie de fantasía colectiva de que yo no daño, a mí me dañan, pero yo no daño, son otros los que dañan. Y yo creo que tenemos que empezar a poner en el centro también el daño que nosotros causamos a otros, porque eso nos lleva a otra propiedad muy bonita de la palabra bidireccionalidad, que es cómo reparamos las rupturas de la sincronía. O sea, una cosa es que existe la sincronía como propiedad de la relación, o sea, cuando estamos en el encuentro, pero hay que saber que también existen las rupturas de la sincronía. Eso se rompe todo el tiempo nos desencontramos. El punto de la crianza respetuosa, de la educación respetuosa con enfoque derecho, es que no es pretender que nunca existan rupturas, eso sería una fantasía ingenua, sino que tener una filosofía que por un lado está atenta a la ruptura, o sea, me doy cuenta que se ha roto la bidireccionalidad, está atenta a la ruptura, y luego tiene la voluntad de reparar la ruptura. ¿Eh? Entonces me hago responsable de mi parte en lograr el reencuentro con mi hijo, en lograr el reencuentro con este niño o niña. ¿Mm? Qué bonito. Y justo acabas de decir algo que dije, ya no me da tiempo de preguntárselo. Justamente, ¿qué sucede cuando rompemos la sincronía y la oportunidad de repararla? Así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí. Yo quisiera despedirme con una reflexión que escribiste tú aquí en la página 258, que dice así: toda esta evidencia puede resumirse en la siguiente conclusión. Los buenos tratos en la crianza, expresados a través de la sensibilidad parental, la respuesta oportuna, la calidez afectiva, el involucramiento positivo y respetuoso, la disponibilidad, la promoción de la autonomía, los turnos de conversación y diálogos cotidianos y un estilo parental democrático en la crianza,
tienen un efecto positivo en el desarrollo cognitivo, del lenguaje, nutricional, socioemocional y de salud mental infantil. Los buenos tratos son el camino a un mejor desarrollo de la infancia y de todo lo que viene después. Así que muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por escribir este libro tan bonito, bueno, digo, siempre hago referencia a lo bonito, a lo hermoso, pero también es un libro que da muchísima información para que aprendamos todas y todos y hagamos posible esta cultura de paz en la que todavía no logramos aterrizar. Gracias por el tiempo, Esteban. Muchas gracias a ti, Traudy, por el programa, por la conversación, por los turnos que sumamos juntos y que contribuyen a esta cultura de paz. Muchísimas gracias. No olviden seguirnos en las redes sociales como @América por la Infancia en Instagram, también en Facebook, aquí en YouTube, @América por la Infancia, en Spotify como @Colmenafy. Gracias a Javier Lenis por hacer la transmisión en vivo posible y todas las cosas que él tiene que hacer. Por favor, vayan a academiafy.com y escudriñen en los 6 diplomados que están disponibles desde diciembre y que empiezan este 2023. Les recuerdo, son 3: a tu ritmo, apego, parentalidad y desarrollo de la infancia, parentalidad, apego y desarrollo de la adolescencia y evaluación de competencias parentales, y 3 diplomados en línea en vivo, que son salud mental infantil, abordaje multidimensional del trauma complejo e intervención especializada en el sistema de protección. Así que gracias por acompañarnos, que tengan un lindo fin de semana, que celebren el Día de Reyes, considerando como regalo los turnos de conversación con nuestros bebés, con nuestros hijos, nuestras hijas o nuestros hijes. Consideren que regalar buenos tratos es el mejor trato que podemos hacer con la humanidad. Buena tarde de jueves y buen fin de semana a todas, a todos quienes nos acompañaron. Hasta luego.